Gracias por estar en sintonía de Central de Noticias. Al amanecer vamos a hablar acerca del maltrato infantil y ya se encuentra con nosotros María Teresa Mejía. Ella es especialista de protección de UNICEF, a quien le damos la bienvenida al set de Central de Noticias. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Buenos días, María Teresa. Vamos a iniciar hablando acerca de qué es el maltrato infantil y qué consiste. Ok, con muchísimo gusto. Fíjese que para ser muy contundente con el concepto sobre maltrato infantil, pues nos vamos directamente a la LEPINA. Y la LEPINA en el artículo 38 nos describe, nos define qué es el maltrato infantil y dice que es toda acción u omisión, o sea, acciones directas o también dejar de hacer cosas que provoquen o puedan provocar dolor, sufrimiento, daño a la dignidad, a la integridad o salud física, psicológica, moral, sexual de una niña, un niño o un adolescente por parte de cualquier persona, incluidos sus padres, su mamá, su papá u otros parientes, educadores, personas a cargo de su cuidado y cualesquiera que sean los medios utilizados. Además, el mismo artículo define que se considera también como maltrato infantil el descuido al incumplimiento de las obligaciones relativas a la prestación de alimentos, ¿verdad? Nutritiva y balanceada, la atención médica, educación, cuidados diarios y la utilización de niños y niñas y adolescentes en mendicidad. Eso también es incluido como parte de la definición legal de maltrato infantil. Un concepto bastante amplio, por ejemplo, cuando hablamos de los tipos de maltrato infantil en nuestro país. Y si nos ponemos a enfocarnos, por ejemplo, en lo que se registraba durante el año 2016, ¿será que en nuestro país se ha logrado disminuir las cifras? ¿Nos mantenemos? ¿Las hemos superado? Fíjese que lamentablemente no las hemos superado, sino que, o quizás lo que podemos ver es que hoy se evidencia más. Hay un poquito más de denuncias sobre los casos de maltrato y abuso infantil. Entonces las estadísticas nos están dando ya algunos datos un poco preocupantes. Aquí traigo algunos datos que los refleja la encuesta nacional de salud, conocida también como encuesta de indicadores múltiples por conglomerados, conocida por MIX, que está elaborada por el Ministerio de Salud en colaboración con instituciones como UNICEF. Y aquí nos está arrojando un dato. Ellos recogen datos de niños, niñas y de mujeres maltratadas, y en el caso de los niños hasta 14 años, de 1 a 14 años de edad. Y en 2014, por ejemplo, la última encuesta MIC de la que tenemos conocimiento, el 52% de las niñas, niños entre 1 y 14 años han recibido alguna forma de disciplina violenta. Eso es lo que nos está ya arrojando los datos oficiales que tenemos en el país. El 33.2% de esas niñas y adolescentes en ese rango de edad se quejan y reportan agresiones psicológicas. El 39.4% nos están reportando castigos físicos, ¿verdad? O sea, golpes y castigos al cuerpo. Sí. Luego, el 23.8% de esa población nos está reportando también que recibieron gritos muy fuertes y estresantes contra los niños, niñas y adolescentes. El rango de edades de los niños que más castigo físico están reportándose en esta encuesta MIC es entre los niños entre 3 y 4 años de edad. El 62% de los niños de estas edades es cuando le es más difícil a los padres y a las madres controlarlos, es donde más castigo físico están recibiendo. Y donde un poquito menos de castigo físico reciben es en el rango de 10 a 14 años, sin embargo, no es tan poquito porque es el 48.4% de los niños que están reportando ese tipo de corrección agresiva contra los niños y niñas. Y es que las formas de corrección han variado si lo comparamos con los años 60, con los años 70 y con los años 80. Existe una evolución en materia de los derechos humanos y ahora existe legislación vigente que protege a esos menores de edad. Desde su perspectiva y desde su conocimiento, ¿cree usted que son
cumplidas estas leyes en nuestro país a cabalidad, o si por lo menos contamos con el marco de legislación vigente adecuado para proteger a nuestra niñez. Fíjese que diríamos en términos generales que contamos con un marco jurídico bastante adecuado. Sin embargo, hay una crítica muy fuerte a este mismo artículo que yo les he leído, que es el artículo 38 de la Lepina, porque en su parte final hay, en la parte inicial prohíbe totalmente el castigo corporal y cualquier tipo de castigo contra los niños y niñas. Sin embargo, en la parte final del artículo deja abierta la puerta para que los padres y las madres puedan corregir moderada y adecuadamente. Entonces, conociendo la cultura de la práctica de crianza en El Salvador, esa consideración que ha quedado en esa redacción, o que quedó con esa redacción, nos podría indicar de que el papá y la mamá siempre tienen el derecho de castigar a los niños cuando consideran pertinente. Y según la normativa internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, el maltrato corporal o el castigo corporal debe ser erradicado totalmente. Y así lo determina también el Comité de los Derechos del Niño, el comité que está en Ginebra y que es el que monitorea el cumplimiento de la convención en los países. ¿Y por qué le digo esto? Porque toda la investigación que UNICEF, por ejemplo, ha venido haciendo a lo largo del tiempo, ha denotado una práctica de crianza bastante negativa y bastante violenta. En el país es muy común, usted va a una pupusería, va al supermercado, va al mercado, va a la calle, en la misma casa, y usted está viendo formas de supuestamente corregir a los niños y a las niñas de forma muy violenta. Y si es bien cierto que en la misma Lepina y en la misma convención se garantiza la obligación de los padres de orientar a sus hijos, ¿verdad? Y hay una autoridad de los padres sobre los hijos, pero esa autoridad es una autoridad positiva. Desde ningún punto de vista se debe de entender que es un autoritarismo y que ese autoritarismo le faculta a los papás y a las mamás de agredir a sus propios hijos. Entonces eso no es así, no es la interpretación correcta la que le debemos de dar. Por lo tanto, es positivo que la legislación de un país prohíba absolutamente el castigo corporal o cualquier tipo de castigo contra los niños y niñas. Y a la vez, modernamente, hay nuevas formas de orientar, de ejercer la autoridad como padres y como madres de forma positiva, ¿ya? Hay nuevas formas de ir educando, pero también en este pueblo, la población tiene que conocer cuáles son esas nuevas formas de orientar y disciplinar a los niños. Lo que sí está contundentemente prohibido en la normativa internacional es los castigos corporales, los castigos físicos. Y en eso todavía tenemos una deuda pendiente en la legislación salvadoreña. Si hablamos de los vacíos de la legislación salvadoreña, también es importante decirlo que no solamente nos podemos basar por lo menos desde una perspectiva para poder cambiar esta sociedad. Usted decía muy bien, los padres de familia necesitan ser capacitados de las nuevas formas que existe de corrección, pero actualmente en nuestro país y desde su perspectiva, ¿existirá este tipo de capacitación a los padres? Fíjese que ya se comenzó, por ejemplo, el CONNA tiene un programa en los medios de comunicación, un programa, una campaña permanente en la que trata de orientar a los padres de familia, a las madres de familia sobre prácticas positivas de crianza. Son todavía incipientes, muy incipientes. Para cambiar realmente una cultura de autoritarismo en El Salvador, se necesitará como ser más contundente y que otras instituciones también se sumen a esta campaña de reeducación, digamos, de los padres y de las madres. Los que hemos sido padres, bueno, yo soy madre, yo soy abuela también, y cuando los niños están muy inquietos, a cualquiera que no sabe cómo tratar a los niños, los puede sacar del equilibrio emocional, ¿verdad? Entonces, pero las técnicas modernas, los métodos modernos de disciplina indican que uno tiene que comenzar a orientar a sus hijos desde muy pequeñitos. Entonces, para que esto sea como un proceso
en todo el desarrollo de la personalidad del bebé, ¿ya? Hasta que llega a ser adolescente y posteriormente es un adulto que mira la forma de convivencia de forma distinta a la que el común de las personas, que todo lo quiere resolver a través de la fuerza, ¿no? Y a través de la agresión. Entonces, esa práctica de crianza es muy importante también para cambiar los estilos de resolución de conflictos naturales que hay en la vida, ¿verdad? Todos tenemos cierto nivel de conflicto y no es ver el conflicto como negativo, sino que buscar una alternativa de cómo irlo resolviendo. Pero eso se aprende desde que se está pequeñito. Y esas son las tareas muy importantes que las instituciones tienen que mantener y hacer alianzas con medios de comunicación como este canal para poder educar a las familias de cómo es una forma positiva, correcta de poder orientar a los niños y a las niñas. Y es que si hablamos del tema del maltrato infantil, sabemos que es bastante complejo, es como hablar de la delincuencia en el territorio salvadoreño y deben de ir enlazadas las diferentes instituciones de nuestro país. Ya hablamos en este caso del sistema legislativo, pero ¿qué hay del sistema judicial y de los casos que llegan ante los tribunales y que posiblemente no tenemos una respuesta positiva? Ustedes, desde su perspectiva y desde el análisis que hacen al sistema judicial de nuestro país, ¿cómo están viendo la resolución de casos? Pues como hay de diferente naturaleza, claro, ¿no? Dependiendo de la gravedad, de la incidencia del tema. Pero creemos que también el sistema de justicia tiene una deuda pendiente con la población salvadoreña para esa ágil acceso a la justicia y la resolución de casos. Y también con métodos amigables para atender las denuncias directamente de los niños y las niñas, ¿ya? O de las personas que tienen muchos temores de denunciar, tal vez están escuchando que el vecino, la vecina, trata muy mal a los niños, a sus propios hijos, sí, y dice, bueno, yo realmente no me quiero meter porque quiero evitar problemas. Y también porque si va a denunciarlo, tampoco es atendido de la forma diligente como debería de verse un caso de esta naturaleza. El país ha creado instancias para atender esta problemática. A través de la vigencia de la LEPINA, por ejemplo, se crearon mecanismos de exigibilidad de derechos a través de la vía administrativa por las juntas de protección de la niñez, que son los casos que más recibe en las juntas de protección, y por el otro lado, pues, las instancias judiciales correspondientes. Pero cuando hay una situación de ese tipo, debería de haber una cultura de la denuncia, no quedarnos callados. Claro. A mí me ha pasado que en varias ocasiones, pues, he intervenido y me ha caído así como, no ha caído muy bien para la familia, porque cree que uno está interviniendo en un ámbito privado del hogar, de las relaciones familiares, y que uno no debería de hacerlo, y se arriesga también a esa situación. Pero yo creo que por la salud física, mental, y el desarrollo integral de un niño y de una niña, vale la pena que uno también haga esas incursiones y denuncie, al menos advierta al papá y a la mamá que se ha salido de las casillas y que no es posible que trate así a sus hijos. Son sus propios hijos, ¿ya? Claro. Todos y todas los que tenemos hijos decimos es lo más preciado que tenemos, ¿ya? Pero cuando estamos fuera de control se nos olvida que es lo más preciado, que tenemos que cuidar, que proteger, que atender, y que en momentos en que sea necesario hay que orientar a ese niño o esa niña, porque no puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Así por así, pero sí tenemos la obligación de orientarlo, más no de abusar y de golpear, gritar. También hay una forma de maltrato psicológico terrible en el que minimiza a una persona, anula su personalidad, ya cuando se está acusando a una niña por cuestiones indebidas, o a un joven, sobre todo a los adolescentes. Claro. No es forma de corregir de parte de las familias. María Teresa, también me gustaría que analizáramos un punto, y es acerca de los aplicadores de la ley, pero esto al regresar de la pausa comercial. Ok, cómo no, con mucho ya regresamos, gusto. No nos cambien.
Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Nosotros continuamos hablando del maltrato infantil en nuestro país y se encuentra con nosotros María Teresa Mejía, ella es especialista de protección de UNICEF. Nos íbamos a la pausa comercial haciendo un análisis acerca de cómo se está viendo la situación de maltrato infantil en nuestro país. Ya analizamos el ámbito legislativo, estamos en el ámbito judicial, porque sabemos que las tres instituciones, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, deben de funcionar en total coordinación para lograr erradicar el tema del maltrato infantil en nuestro país. ¿Qué ocurre en este caso, María Teresa, con el tema de los aplicadores de la ley? Ok, fíjese que yo hago un análisis en el tema concreto de este tipo de situaciones y en algunas que son constitutivas de delito, que tiene que ver mucho también con la cultura y con la vivencia del operador. El operador es una persona, es miembro de una familia, tiene hijos e hijas en algunos de los casos y influye muchísimo la forma como ellos y ellas tratan a sus propios hijos e hijas en la forma en cómo van a orientar y aplicar también la ley. Y me voy a atrever a decir de verdad, pero creo que es muy importante que haya una introspección, ¿verdad?, por parte del aplicador sobre cómo trata a su propia familia, cómo es la actitud que tiene con sus hijos e hijas para también la interpretación de la ley y para reducir los niveles de impunidad que hay en estos casos. Esa definitivamente es una deuda pendiente de los aplicadores de justicia para llegar a un final feliz en el tema de la ventilación de un proceso, la determinación de una responsabilidad y lo más importante es la restitución de los derechos de las víctimas. Y aquí es donde, aquí en el país, hay muchos desafíos, porque igual a veces hay un buen proceso, digamos, hay un buen operador, ha hecho su trabajo correctamente y se llega a feliz término el juicio y se deduce la responsabilidad. Y durante todo el proceso la víctima está dentro del proceso porque tiene que realizar ciertas acciones de tipo judicial. Sin embargo, cuando termina el proceso o cuando no termina el proceso, a veces se nos olvida cómo inició, con una víctima, ¿ya? Entonces, ya sea que declare o no la responsabilidad, pero hay una víctima y esa víctima necesita restituir sus derechos. Y allí hay una deuda pendiente ya no del sistema judicial propiamente dicho, sino que ya el Estado, del Ejecutivo, como servidor y administrador de programas. Se requieren mayores programas de restitución de derechos de la niñez víctima de las diferentes formas de abuso y de maltrato contra la niñez. Y vemos como muy incipientes, hay algunos muy pequeños todavía, con muy pocos recursos, pero igual tiene que haber como dos ámbitos de atención. Uno, la parte de la prevención, fuertemente, ya la LEPINA establece una comunicación a través de los diferentes ministerios que atienden a niñez, por ejemplo, salud y educación, elaborando programas, protocolos, guías de actuación, sistemas de referencia y prevención para este tipo de acciones, de conductas negativas y que a veces son constitutivas de delito. Y por el otro lado, el ISNA como ente oficial de protección de la niñez y la adolescencia, tener un programa fuerte, contundente, con personal altamente especializado para la atención de estos casos y los cuales puedas haber una comunicación con otras instituciones no gubernamentales u organizaciones no gubernamentales, o también las iglesias podrían colaborar muchísimo en esta situación para ver de cómo se les traslada esa técnica y esa especialización para la restitución de los derechos de la niñez víctima de abusos y maltratos. Y es que ya lo hemos dicho, todo en este sistema tiene una correlación desde el momento de la denuncia, cuando el proceso pasa a la etapa ya judicial. Antes de eso, por supuesto, tiene que existir toda una legislación vigente, ya hablamos acerca de los vacíos, pero también hablemos del tema de la prevención y qué es lo que hace el Ejecutivo. Y si desde su perspectiva ha existido una evolución, no vamos a hablar acerca de gobierno
gobiernos de Arena, de gobiernos del FMLN, sino la evolución que hemos tenido con el paso del tiempo. ¿Por qué razón lo hago desde este punto de vista? Porque sabemos que proteger a la niñez es obligación del Estado que se encuentre en turno, y a partir que somos electos debemos de dejar de lado nuestros intereses políticos y enfocarnos a la población. ¿Qué es lo que ocurre en el Ejecutivo? ¿Ha existido una evolución o cómo ustedes lo ven desde su perspectiva? Fíjense que definitivamente sí ha habido una evolución, nosotros tenemos que reconocerlo, y hay como una evolución bien marcada en El Salvador acerca de la adecuación de la legislación, aunque la legislación tiene vacíos, que ya hemos visto, claro. Pues todavía la LEPINA, que es la legislación más moderna que tenemos de cara a la protección de los derechos de la niñez, todavía tiene una parte que falla, que provocaría precisamente la consolidación de abusos y maltratos por parte de la familia. Entonces, hay como claramente definida la vía de la legislación, la vía de la creación de la institucionalidad. Claro. Sin embargo, todavía está pendiente, hay una tarea pendiente en relación a la creación de programas especializados para la atención y la restitución de los derechos de la niñez, y por el otro lado, de realmente campañas de cero tolerancia. Esa debe ser una campaña nacional, ¿ya? Una campaña, así como hay campaña nacional para erradicar el Zika, al zancudo que provoca el Zika, el dengue, el chikungunya, también debería de haber una campaña nacional para la erradicación del abuso y del maltrato infantil. Y es bien sencillo, cero tolerancia a situaciones de vulneración de los derechos de los niños. Cero tolerancia en la familia, en la escuela, en la comunidad, en las instituciones, ¿ya? De respeto absoluto de los derechos de la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente no tomamos acción contundente sobre la protección, nosotros estamos creando una sociedad violenta, estamos reproduciendo. ¿A dónde es que se origina? En la familia. Ahí estamos generando. Y de momento esas acciones son suficientes, las que ha empezado o ha iniciado el gobierno salvadoreño, por lo menos durante los últimos años. Fíjese que yo creo que no. Creo que debería ser mucho más contundente, mucho más amplio. Debería haber una estrategia de construcción de alianzas con todos los sectores. Por ejemplo, las iglesias son fundamental en este proceso, ¿ya? Y la mayoría de las personas ponemos mucha atención sobre lo que nos dice nuestro guía espiritual, claro. El sacerdote, el pastor o el guía espiritual. Y esta es una campaña que se debe de hacer a nivel de todos los sectores. Por ejemplo, los gobiernos locales, los alcaldes, sí. El accionar de ellos es fundamental. Si ellos comenzaran en sus territorios a generar esas condiciones de cero tolerancia de acciones de violencia contra la niñez en sus municipios, eso va como desarrollándose, caminando, y creería que debería de haber esa estrategia y desarrollarla en El Salvador. Ya hemos hablado acerca de los puntos específicos en este tema, hemos hablado acerca de cómo se están viendo tanto en el órgano ejecutivo, judicial, en el legislativo, pero también es importante, y ya lo hemos hablado también, hacer énfasis en lo que ocurre dentro de las familias y la acción que debemos de tomar de aquí a futuro. ¿Qué esperamos de El Salvador de aquí a unos 5 años, por ejemplo? Bueno, si no tomamos las acciones que deberíamos de tomar para erradicar el abuso infantil, entonces nosotros estamos perpetuando la violencia desde la familia. Si nosotros somos responsables y comenzamos a trabajar en erradicar todas esas prácticas nocivas para la formación de la personalidad de un niño, porque eso es lo que tenemos que entender. Por ejemplo, la encuesta Mix que nos está diciendo que el mayor castigo físico se realiza en niños entre 3 y 4 años, si allí se le está formando su personalidad, su cerebro se está formando. María Teresa, ¿cuáles deberían de ser las recomendaciones, ya para ir finalizando esta entrevista, que nosotros le debamos hacer a la población y al Estado en general? Bueno, el primera ya la dije, el lanzar una campaña nacional de cero tolerancia
a los abusos de la niñez y la adolescencia. Y en esa campaña también debemos de connotar las acciones positivas. Aquellas familias que tratan muy bien a sus hijos, entonces mostrarlos y decirles, ya ven que se puede. Hay familias que pueden orientar y pueden formar a sus hijos, educar y disciplinar con mecanismos no violentos, y este es el resultado de poderlo hacer. Y por el otro lado, pues utilizar los mecanismos de exigibilidad de derechos. Entonces, los órganos correspondientes, entre ellos el órgano judicial que tiene, y el sistema de justicia, no solo el órgano judicial, porque ahí está la policía, la fiscalía, la procuraduría, actuar en función de la protección contundente de los derechos de la infancia. Y quiero los planes municipales de atención a la niñez hoy es más común, y eso es una buena noticia, de que en los gobiernos locales ya se crean unidades de niñez, se están creando comités locales de derechos, ya se están haciendo acciones muy claras de institucionalidad para la protección de los derechos, pero que pasemos de la formalidad y traduzcámoslo en una mejoría de las condiciones de los niños y las niñas. Excelentes recomendaciones y muchas gracias por haber hecho este amplio análisis acerca del maltrato infantil en El Salvador. Agradecemos su presencia, María Teresa Mejía. Ella es especialista de protección de la niñez de UNICEF. Gracias. Muchas gracias a usted. Esta es la entrevista de este día. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Buenos días, gracias por